trabajo remoto seguro. Digamos que en ese sentido, tener presente que hoy muchas de las compañías todavía siguen viendo lo que es el trabajo remoto como una opción que incluso para muchas empresas ya se quedó así y la razón es porque básicamente la productividad no bajó. Sí, eso es algo que al final del día las empresas dieron cuenta que al final, al enviar a sus empleados a sus casas, pues al final del día eso no afectó la productividad de cierta manera. Entonces, esto es algo que viene para quedarse o por lo menos para ser cada vez más constante. No olvidarnos que pues lógicamente seguimos en pandemia y tenemos que seguir lógicamente cuidándonos en el tema de salud pública, ¿no? Que eso es bastante importante y pues por supuesto espero que ustedes estén bien de salud y que sus familias también lo estén. Entonces, para arrancar, lo primero pues es hablar específicamente de lo que es la pandemia digital, qué hemos denominado nosotros como pandemia digital y por qué. Hablar un poco de un concepto también del que venimos conversando mucho en el tema de ciberseguridad, como es el ciberhigiene, que incluso también es algo que se venía conversando incluso antes del tema de pandemia, pero pues hoy en día pues viene siendo muy vigente también este concepto para que pues por supuesto lo apliquemos en nuestras organizaciones, empecemos a hablar de estos conceptos que por supuesto eh, tienen que ver mucho con lo que estamos viendo hoy. Y por supuesto, hablar tangencialmente también de algunas de las soluciones que tenemos en nuestro portafolio para digamos que son soluciones que son muy vigentes para esta nueva realidad. Si bien pues tenemos un portafolio bastante grande, como les voy a mostrar tangencialmente, igual, que, pues, obviamente para no aburrirlos y para de pronto no copar todo el espacio en hablar de producto, hablar de pronto de cosas que pueden ser más interesantes como temas de concientización y de entender un poco qué ha pasado. ¿Listo? En ese sentido, arrancamos. Entendiendo desde la generalidad, entonces, desde el último año y medio, lo que ha venido sucediendo, y es que, pues, por supuesto, la pandemia, pues, que se denomina como COVID-19, como todos sabemos, pues, por supuesto, afectó la vida yo creo que de todos al final del día, que de una u otra forma a todos nos cambió la vida de una u otra forma. Y en un sentido, ya pasándolo al tema tecnológico, pues por supuesto, afectó en el sentido que empezamos a ver conceptos de infodemia. Quienes no conocen qué es el concepto de infodemia, es que básicamente nosotros nos volvimos más dependientes de lo que son los dispositivos. ¿Sí? Entonces, si antes éramos, el celular, el dispositivo móvil era una extensión de nuestra mano, pues hoy en día sí que peor, porque pues todo el día estamos básicamente pegados a un dispositivo, sea un dispositivo móvil o a un dispositivo laptop, lo que sea. Y básicamente lo que hacemos es buscar información. Eso es lo que hoy en día hacemos. Entonces, por supuesto, lo que son las búsquedas en navegadores, Google, etcétera, pues por supuesto se incrementaron en un punto que ya en muchos casos no era controlable incluso por los operadores de servicio de Internet, donde muchas veces las redes no estaban preparadas para tanta navegación. Eso lo vimos, muchas telcos, muchas ISPs fueron lógicamente no tanto vulneradas cibernéticamente, sino al no estar preparadas al recibir tanto tráfico, pues por supuesto empezaron a colapsar también esas redes. Entonces, de pronto ustedes recuerdan que en algún momento, por ejemplo, servicios de streaming como YouTube, como Netflix, anunciaron que tenían que bajar la calidad de sus streaming básicamente porque tenían mucha demanda. ¿Sí? Entonces, una de las formas para tratar de recibir esa cantidad de demanda, pues es bajar la calidad del streaming para que pues las personas pudieran, pues por supuesto, conectarse. Y eso por supuesto sigue sucediendo y eso es algo que llegó para quedarse, ¿sí? Nos dimos cuenta que ya hoy en día nosotros somos seres digitales, ¿sí? Y eso es algo que iba a pasar en algún momento de la vida, pero pues esta pandemia aceleró muchas cosas. Entonces, si vamos a hablar de aceleración de cosas, pues vimos que el concepto de transformación digital que incluso muchos de ustedes pues vienen conociendo desde hace varios años que la industria viene hablando la industria en general de tecnología viene hablando de este concepto de transformación digital, pues vimos que el año pasado en especial pues se aceleró eso. Esos procesos de muchas compañías que tenían para hacer procesos de transformación digital en 5, 8 años, básicamente en un año,
quizás hicieron mucho de lo que en esos 5 años iban a hacer. ¿Por qué? Pues porque necesitaban dar ese salto tecnológico para poder seguir funcionando. ¿Sí? Entonces hablemos, solo para dar un ejemplo, el sector retail, por ejemplo, donde pues por supuesto tienen un nivel de atención físico porque tienen sucursales en donde las personas iban a comprar los productos, pues de una u otra forma tuvieron que empezar a dar ese salto hacia lo que es el tema digital, lo que es online. Entonces se crearon muchísimas aplicaciones, temas de e-commerce, etcétera. Y básicamente nosotros los consumidores hoy en día, desde nuestro celular, una aplicación, hacemos un pedido de comida, compramos cualquier bien y servicio a través de una aplicación y eso llegó para quedarse. Entonces, muchas de las compañías, no solo el sector retail, sino en general, se dieron cuenta que tenía que dar ese salto. Y por supuesto, el año pasado vimos que muchísimas compañías obligadamente tuvieron que hacerlo para, por supuesto, seguir vigentes en el mercado. Entonces, eso es bastante importante. Ya más de un año de lo que es la pandemia, lo que se conoce como el COVID-19, básicamente a mediados de julio del año pasado, julio-agosto del año pasado, incluso la Interpol ya anunció que el COVID-19 era una amenaza para la salud cibernética, por las razones que les mencionaba anteriormente. Porque como nosotros los seres humanos empezamos a hacer un uso incluso indiscriminado sobre las redes y sobre los dispositivos, pues eso propiciaba que el ciberdelincuente, pues por supuesto, eso era como agua en la boca para el ciberdelincuente. ¿Por qué? Porque es que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos a nivel global, no solo nosotros acá en nuestro país, sino a nivel global, es que los dispositivos no los protegemos. Hablemos de los dispositivos móviles, por ejemplo. Entonces, yo les doy un ejemplo. Yo acá, en mi poder, tengo 3 dispositivos móviles. Tengo un dispositivo corporativo, un dispositivo personal y una tableta. La pregunta que tenemos que hacernos acá todos es cuántos dispositivos móviles, únicamente dispositivos móviles, tenemos cada uno. Mínimo tenemos dos. Tenemos dos, un dispositivo celular, una tableta, por ejemplo. ¿Listo? La pregunta que hay que hacernos es cuántos de esos dispositivos estamos protegiendo de una forma correcta. Proteger de una forma correcta implica ser consciente de las vulnerabilidades que pueden tener las aplicaciones que yo esté descargando a través del Play Store o el App Store. ¿En qué sentido? En que tenemos que ser claros que lo que se encuentra en el Play Store y el App Store, el 90% de las aplicaciones son aplicaciones inseguras, que no sabemos cuál es la calidad de protección que puede tener esa aplicación. ¿Listo? Y por otro lado, pues por supuesto, tener algún servicio, algún producto de una alta reputación para proteger ese dispositivo. No olvidemos que hoy en día incluso los dispositivos móviles es la oficina prácticamente de las personas, en el sentido en que allí tenemos nuestro correo electrónico corporativo, a través de mensajería instantánea, hablamos de WhatsApp, por ejemplo, hablamos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, entramos a nuestras redes sociales, entramos a nuestras aplicaciones bancarias, es decir, nuestra vida corre en torno a un dispositivo móvil. ¿Sí? Entonces el tema es que nosotros no estamos protegiendo los dispositivos. Entonces ya se podrán imaginar lo que puede estar pasando allí. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra vida ahí, nuestras fotografías personales, nuestra información personal, etcétera. Entonces esto básicamente es para entender que estamos en una situación cibernética bastante compleja en este momento. Compleja en el sentido que el ciberdelincuente se aprovechó lógicamente de esto para empezar a vulnerar lo que fuera, no solo organizaciones, sino también personas. ¿Listo? Porque a través de las personas pues llegan a las organizaciones. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. ¿Qué hechos hemos empezado a ver en este último año? Primero que pues el 57% de los empleados, un 57% adicional de los empleados habituales llevaron su computadora de trabajo, su laptop de trabajo a un área protegida en su hogar. Nosotros de nuestra casa pues no tenemos una red perimetral, no tenemos unas reglas de seguridad cibernética, sino tenemos un router que nos entrega nuestro operador de servicio. Un router es fácilmente hackeable. Una persona que sepa mínimamente de esos temas de hackeo y demás lo puede hacer. Puede hackear un router. Entonces hay que entender que estamos o las personas que trabajan en redes desde su casa o desde un café o desde un centro comercial, etcétera, pues están trabajando sobre redes
inseguras. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta y eso es lo que exponencialmente creció. ¿Listo? Dos, un 25% de los ataques de ingeniería social, ya les voy a explicar, han sido más fáciles de ejecutar durante el caos global. Más personas, digamos que cayeron acerca de trucos muy simples, en trucos muy simples. ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social básicamente es la capacidad del ciberdelincuente de empezar a entrar, por ejemplo, a una red social, a un servicio de mensajería instantánea, por ejemplo, y empezar a buscar información a través de lo que puede ser como un stalkeo, por ejemplo, de personas. Ahí buscan información y una persona que sea incauta, pues puede entregar fácilmente información. ¿Sí? Esto pasó muchísimo y pensemos en algo. Pensemos en nuestros tíos, en nuestros papás, en personas de una generación más atrás que la nuestra, que pues probablemente no tienen una cultura tecnológica. Pues yo pienso, por ejemplo, en mi papá. Mi papá, pues por supuesto, en el último año, pues consumió su dispositivo móvil hasta donde más no pudo. Una persona que, pues por supuesto, en Facebook comparte todo, le da like a todo, cree todo lo que aparece ahí, el tema de las fake news, etcétera. Pues es una persona que fácilmente puede caer, puede ser vulnerable a un ciberdelincuente. ¿Sí? Entonces pensemos en eso, no en nosotros que de una u otra forma podemos tener una cultura tecnológica. Si bien puede que muchos de los que están acá conectados no sean expertos en ciberseguridad, por supuesto tienen una cultura tecnológica y por lo menos indagan, por lo menos se preguntan. Pero pensemos en personas de una generación de pronto más atrás donde son fácilmente vulnerables a ese tipo de, mm, de herramientas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, recibir correos electrónicos o cadenas de WhatsApp diciendo que si da clic acá, va a ver el mapa de los sitios de vacunación. Pasaron cosas como de clic acá para ver las personas que se han contagiado del virus cerca a usted. O sea, digamos que las personas caen en eso. Uno dice como, no, pero eso no pasa, y sí pasa, y pasan cosas peores que eso. ¿Listo? Un 7% de las compañías perdieron la habilidad de responder en sitio en caso de un ciberataque. Pues por supuesto, pues incluso esto es un porcentaje que a mí me sorprendió cuando lo vi porque pues, es un porcentaje para mí que es bajo, pero de todas maneras un 7% de una población total de empresas que existen es igual, o sea, siempre es una cantidad importante de empresas. ¿En qué sentido? Pues que la pandemia nos tomó por sorpresa a todos, tuvimos que buscar contingencia de comunicaciones, de traslado de equipos, etcétera, y pues por supuesto eso abrió espacio para que pues el ciberdelincuente pues atacara lo que fuera, y eso sucedió. Un 3% de las empresas han efectuado recortes de presupuesto para actuar por soluciones más económicas. Pues por supuesto, digamos que también la pandemia fue una pandemia financiera, una pandemia económica. Muchas empresas se quebraron, muchas empresas tuvieron que priorizar, eh, priorizar por ejemplo, en el pago de sus empleados, que era pues lo primordial, y eso pues a eso hay que darle gracias al final del día, pues porque muchas empresas tuvieron esa capacidad de mantener a sus empleados. Aun cuando no estaban recibiendo de pronto el mismo ingreso. Y pues, digamos que muchos de las afectaciones pasaron por empezar a priorizar por otros lados en vez de pronto en algunos aspectos tecnológicos, eh, buscar las mejores soluciones. No las mejores soluciones son las más costosas, pero pues digamos que en ese sentido pues sí hicieron una opción o una búsqueda de opción sobre soluciones más económicas. ¿Sí? La infodemia, que es un concepto que les di ahora, y la necesidad de más información, digamos que fue aprovechada incluso para crear portales, contenidos, elementos enlazados con actividad maliciosa. Empezaron a crear mucho contenido en torno al virus. Lógicamente nosotros estábamos preocupados, estábamos ávidos de información para tratar de entender qué pasaba, que incluso todavía no entendemos qué pasa y por qué y cuándo se va a acabar esto. Yo creo que todos tenemos todavía esa preocupación y por supuesto en algún momento pues existía esa forma esa capacidad de tener más información y eso nos llevó a nosotros a empezar a navegar, a buscar, a informarnos. Y el problema de esto es que muchas veces llegábamos hacia portales y contenidos que no necesariamente eran digamos que, limpios, sino eran portales que estaban enlazados con actividad maliciosa.
Esto es muy importante, todo lo que son miembros de la familia teniendo accesos a dispositivos corporativos. Esto lo vemos muchísimo, porque muchos de los hogares de pronto no tienen un dispositivo, una computadora en su casa. Entonces, pues como no estaban preparados, pues muchos de los dispositivos corporativos empezaron a usarse para hacer la conexión a la clase remota del niño o del joven. Eso pasó, eso no es ficción, aquí pasó eso. Yo conozco casos de amigos míos que les tocó hacer eso porque no estaban preparados y les tocó, pues, mientras podían comprar una computadora, etcétera, pues hacer que los dispositivos corporativos los usaran los chicos para entrar a hacer sus clases virtuales y demás, lo cual implica un riesgo, ¿no? Lo que les había mencionado, dispositivos personales con data corporativa, muchas de las empresas no pudieron enviar toda la infraestructura, hablando de dispositivos a los hogares de las personas. Por ende, pues lo que hicieron fue, bueno, yo te doy acceso desde tu dispositivo personal a las aplicaciones de la organización, o vente en tu dispositivo personal, te enlazo ya el correo, por ejemplo, para que puedas trabajar desde la casa. Eso pasó y pasó mucho, pero lo que no nos preguntamos es, bueno, ese dispositivo en el que yo te estoy dando el acceso a mi correo corporativo, ¿cómo lo estamos asegurando? ¿Sí? Entonces, eso pasó muchísimo porque pues estábamos en contingencia, ¿no? Entonces, digamos que esto fue básicamente los hechos, temas reales que sucedieron durante o que han venido sucediendo durante el último año. Por supuesto, digamos que lo que empezamos a ver es que a través de lo que era información propia del coronavirus empezaron a generarse crímenes cibernéticos. Incluso desde el comienzo de la pandemia empezaron ya a alertarse, se empezó a alertar de ese tema, en cómo incluso el ciberdelincuente empezó a usar el miedo que teníamos en general las personas para difundir virus informáticos. Eso sucedió, eso no es ficción. eh, digamos que incluso creación, como les contaba, de portales web, etcétera. Incluso, y es una cosa bastante brutal esto, pero la capacidad del ciberdelincuente es tan alta que incluso llegar a crear, por ejemplo, aplicaciones, como les mencionaba, en donde si uno, no sé, pagaba en este caso 0,75 euros, en este caso, y colocaba sus datos de su tarjeta de crédito, por ejemplo, iba a ubicar las personas que habían sido ya detectadas con coronavirus. ¿Sí? Esto pasa y lo que tenemos que entender acá es que no nos pasa a nosotros, puede que no porque nosotros tenemos una cultura, pero pensemos en las personas que no están en el mundo de tecnología, que pues es la gran mayoría, por supuesto. Entonces muchas personas cayeron en ese tipo de temas, en donde incluso aprovecharon en la creación, por ejemplo, de nuevos malware como troyanos bancarios, nombres como GIMP, etcétera. Digamos que hubo una capacidad de creación de malware bastante, bastante importante. Incluso, pues, por supuesto, temas como a través de lo que es el correo, lo que es el famoso phishing. A mí, por lo menos personalmente, me llegaron muchos correos de este tipo, como el que vemos acá, en donde supuestamente nos enviaban los protocolos de bioseguridad, etcétera. Y al final del día, pues al descargar este archivo adjunto, pues supuestamente íbamos a ver eso, pero pues este archivo adjunto lo que hacía era descargar una herramienta de control remoto del dispositivo para que pues, el cibercriminal pudiera tomar control de la máquina. Eso era lo que hacía este tipo de malware. Entonces aquí es donde empezamos a entender que no únicamente necesitamos tecnologías para protegernos, sino también necesitamos concientización y sensibilización de las personas en temas de ciberseguridad. Eso es muy importante. ¿Listo? También nos dimos cuenta que, por supuesto, incrementaron exponencialmente lo que eran los diferentes tipos de amenazas en general, como, pues, por supuesto, todo lo que eran dominios maliciosos, el famoso ransomware, por supuesto, también creció exponencialmente, incluso con variantes de ransomware. El año pasado, particularmente, nacieron y se crearon diferentes variantes de lo que son los ransomware hoy en día. El phishing, que fue, pues, por supuesto, una de los tipos de malware que más creció. Phishing es como lo que les mencionaba acá. Eso es un tipo de ataque tipo phishing, donde lo que hago es, a través de un correo electrónico, inyectar un archivo que supuestamente es legítimo, pero pues no lo es, sino pues es una herramienta que lo que va a hacer es inyectarme algún tipo de malware. Eso es un phishing como tal.
Los fake news, eso, y yo creo que esto es de las cosas que más ha crecido al final del día y que, por supuesto, ahora en los momentos de vacunación y más es donde más también ha crecido los temas de fake news, los temas de, mm, de las noticias falsas, el tema de crear pánico, el tema de que, por ejemplo, es que se reveló el contrato de las vacunas de Colombia, entonces nos vamos a quedar sin vacunas todos. Eso es un fake news al final del día porque eso no pasó ni eso no va a pasar, ¿sí? Entonces, esto al final del día pasa porque pues, hay personas que les interesa generar caos, personas y grupos que, en general que les interesa generar caos. Entonces, el fake news como tal, si bien no estamos ante un virus informático, sí hace parte de lo que es una brecha de ciberseguridad que a la postre puede llevarnos a tener problemas en general de nuestros sistemas de información y demás. ¿Listo? Ahora hablando de lo que son las perspectivas de este año, digamos que lo que hemos empezado a ver ya este año y lo que ha sucedido este año incluso, este año que estamos corriendo y que incluso pues este año particularmente a mí, no sé a ustedes, a mí me ha pasado súper rápido, este año se ha pasado rapidísimo, yo creo que ya en cualquier momento, en septiembre ya estamos cantando villancicos y ya están en las emisoras diciendo que ya llegó diciembre, etcétera, no dejan vivir Halloween y demás, bueno, pero eso cada vez pasa más en común, más en seguido, entonces pues digamos que hemos visto muchas cosas este año en nivel de ciberseguridad. Dentro de los temas que teníamos previstos, pues por supuesto la aparición de ransomware desarrollado por la región, sobre todo, por ejemplo, en Brasil. Brasil es un gran fabricante de malware para la región. Es decir, ellos lo que han hecho, los grupos cibercriminales brasileños lo que han hecho es adoptar herramientas que provienen de otras partes del mundo, como en, en Ucrania, en Rusia, en muchos países de Asia que son tradicionalmente donde existen muchos grupos de ciberdelincuencia. Ellos lo que hicieron fue tomar las bases del ransomware y empezar a crear variantes del ransomware para ser distribuidas acá en la región. Y eso ha pasado y sigue sucediendo como tal. Aumento y diversificación de los ataques dirigidos a sistemas financieros. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque cada vez nosotros hacemos un uso superior por lo que son las herramientas de Internet Banking, de e-commerce de los bancos. Y volvemos a lo mismo, nuestros dispositivos no están asegurados, entonces un robo de credenciales pues cada vez es más fácil, ¿sí? Muchas personas cayeron, y no necesariamente con ataques cibernéticos, sino incluso con las famosas llamadas telefónicas donde supuestamente era el call center del banco y no era el call center del banco, sino nos hicieron pasar por ellos y lo que hicieron fue robar los credenciales de nuestro banco. Mucha gente cayó en eso y sobre todo finales del año pasado hubo como una ola en donde acá en Colombia precisamente muchas personas cayeron en ese tema y muchos bancos tuvieron que tomar medidas al respecto. Por supuesto, un desarrollo constante y consistente de lo que se conoce como el RAT, que es el Remote Access Tool para Android, que son herramientas de control de acceso como tal que lo que hacían, pues, como les menciono, es tomar control del dispositivo sin que pues, uno se dé cuenta. Eso pasa, que nosotros no nos damos cuenta y el cibercriminal puede estar en este momento navegando o verificando el dispositivo móvil nuestro, eso pasa. Básicamente, debido también a la transición de la banca hacia dispositivos móviles por la pandemia, el sistema financiero tuvo que también hacer una aceleración muy fuerte en lo que era la capacidad de acceso a sus portales web, a sus portales o sus aplicaciones. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, muchas empresas, entre ellos también los bancos, no estaban preparados para recibir tanta demanda. ¿Por qué? Porque ya dejamos de ir al banco. Nosotros dejamos de ir al banco, ya no vamos físicamente al banco, sino todo lo hacemos a través de la aplicación. Entonces, multipliquemos las personas que ya se conectaban antes de la pandemia a las aplicaciones web o aplicaciones de los bancos por todas las personas que dejaron de ir. ¿Sí? Entonces, los bancos no estaban preparados para eso y pues por supuesto, arrancando pandemia, muchas de las aplicaciones, los servidores web de los bancos cayeron porque fue tanta la demanda que pues, no lo resistieron. Entonces, durante todo ese proceso, pues hubo la oportunidad para el cibercriminal para crear este tipo de código malicioso en estas aplicaciones para Android específicamente. Y lo seguimos viendo, esto sigue en desarrollo.
todo lo que son los ataques a sistemas de punto de venta, lo que son los sistemas POS, por ejemplo, que vemos en el sector comercio, en el sector retail. Em, y digamos que con la capacidad de masificarlos incluso. Eso hoy en día pues está pasando bastante. Y normalmente los sistemas de punto de venta son sistemas o infraestructuras que normalmente los clientes no los protegen, porque normalmente están fuera de la red corporativa y de pronto muchos de ellos no navegan, entonces al no navegar pues piensan que no tienen que protegerlos y no necesariamente hay que navegar para recibir un ataque cibernético. Sí, no sé, existen otras modalidades para poder atacar los sistemas. Todo lo que son ataques de account takeover, por ejemplo, con lo que se conoce como, de pronto ustedes conocen como Rapid Pay, WhatsApp Pay ya, digamos que está próximo acá también a estar vigente, todo lo que tenga que ver con bolsillos, de lo que conocemos acá como, creo que es David Plata, Nequi, etcétera, todo ese tipo de nuevas modalidades de aplicaciones financieras hoy en día son un auge a nivel del ciberdelincuente porque a través de ingeniería social, por ejemplo en Nequi se usa mucho el WhatsApp, por ejemplo, para validar que se hizo un pago. Es fácilmente que a través de ingeniería social yo pueda robarle digamos que la transacción a la persona que me lo está haciendo, ¿sí? Obviamente hay cosas que han pasado que pues no han sido divulgadas pues, lógicamente por reputación, pero ese tipo de cosas han sucedido con muchas de ese tipo de ese tipo de aplicaciones. Entonces ahí, lógicamente, tener siempre cuidado de lo que se está haciendo. Ataques coordinados, y esto es muy importante, de negocios, entidades públicas, con el fin, y esto está pasando en este momento, de exfiltración de información. Acuérdense lo que les mencioné, el tema de que salió a la luz, el tema del contrato de las vacunas, eso no es caso, no fue casualidad, eso pasó por algo, porque los sistemas de información de no sé de quién fallaron y se filtró esa información como tal. ¿Listo? Eso está pasando, y no solo acá, sino que está pasando en muchos sitios. Mm, todo lo que es el tema de aprovechamiento de las tendencias de teletrabajo y aprendizaje remoto. Y eso es algo que incluso ha pasado. Muchas de las empresas, por ejemplo, de salud, hablemos de las EPS, medicinas prepagadas, IPS, etcétera, crearon o buscaron incluso, por ejemplo, herramientas de telemedicina, porque pues ya no estamos yendo a un hospital, ya no estamos yendo al médico. Yo por lo menos yo a un hospital, a menos de que me esté ya medio muriendo, pues yo no voy. Entonces yo trato de pedir una cita médica y la pido por teleconsulta, pero ya existen entidades en donde tienen sus plataformas para que sea visualizada la persona, etcétera. Eso está pasando y esas plataformas, pues como han sido por contingencia, pues no tienen un aseguramiento total. Y lo mismo ha pasado en el tema educativo, donde pues como las universidades, los colegios tuvieron que de una forma muy rápida tratar de buscar cómo los usuarios, perdón, los estudiantes se conectaban, pues muchos de ellos se valieron, por ejemplo, incluso de herramientas gratuitas. Me acuerdo cuando, yo no sé si ustedes escucharon que incluso Zoom, que hoy en día es muy popular, en algún momento tuvo unos problemas importantes de seguridad. Muchas universidades, muchos colegios usaron Zoom, la versión gratuita incluso para empezar a poder darles clases a los muchachos, a los chicos. Entonces, en ese sentido, existe y va a seguir existiendo mucha tendencia de robo de información, de vulneración como tal a ese tipo de herramientas como tal. Y por supuesto, todo lo que son incluso técnicas de inteligencia artificial, como incluso Big Data, para orquestar campañas de desinformación, que es lo que también les contaba con temas de fake news y demás. Lógicamente también para propagar códigos maliciosos. Hablando específicamente ya de la evolución en el último trimestre que hemos vivido a nivel global, digamos que varias cosas importantes y aquí hemos visto pues un incremento muy grande en lo que es digamos que el encuentro o el descubrimiento de ataques de todo tipo. Y aquí básicamente hablando específicamente de nuestras tecnologías, repelieron más de un billón de ataques lanzados desde recursos de Internet, alojados en todo el mundo. Eso es lo que nosotros hemos descubierto, lo que nosotros hemos hecho. Ahora imagínense en lo que en el resto, por supuesto, de las demás compañías de ciberseguridad también han descubierto, han tratado
repeler. Entonces es un número bastante importante. Más de 75 millones de URLs que fueron detectadas que, por supuesto, reaccionaron ante un antivirus. Es decir, que ese tipo de URL estaba de una u otra forma contaminada. Hablamos de 675 millones de URLs. Eso es un montón. URLs. Mucha información. Lo que hicimos también fue, por ejemplo, impedir lanzamiento de programas maliciosos diseñados para robar dinero, con más de 119.000, a más de 119.000 cuentas bancarias, por ejemplo. Eso es un montón de gente que de una u otra forma, y hablamos solo de nuestras tecnologías, ¿no? No hablamos a nivel general, sino solo las tecnologías nuestras lo que ayudaron. Se neutralizaron ataques de troyanos que cifran, digamos que hoy en día el troyano también, que es un tipo de ataque legendario, que lleva más de 25 años corriendo por nuestras infraestructuras, que ya un antivirus básico lo puede detectar, incluso ya se han mutado hacia tener capacidades de cifrar información, en donde pues de nuestro lado pues tuvimos capacidad de llegar a casi 100.000 usuarios que tuvieron la capacidad de neutralizarse a través de nuestras tecnologías como tal. Y pues digamos que nuestro antivirus, incluso antivirus de archivos, detectó más de 68 millones de objetos maliciosos que potencialmente eran no deseados, ¿sí? Archivos no deseados que provienen potencialmente, por ejemplo, de correo electrónico, por ejemplo. Hablando ya de pronto de algo interesante, también incluso vimos cómo la distribución de los exploits, y aquí para contarles qué es un exploit básicamente es cuando un ciberdelincuente se aprovecha de una vulnerabilidad de una aplicación. Cuando existe una vulnerabilidad de una aplicación, es decir, que no está parchado el software, que no está actualizado, el ciberdelincuente se aprovecha de eso para inyectar allí su malware. Y cuando lo inyecta, eso es lo que se conoce como un exploit. ¿Sí? De hecho, el ransomware, cuando nació el ransomware en el 2017, creo, 2017, apareció el famoso WannaCry. Básicamente la forma en que llegó el ransomware fue por una vulnerabilidad que tenía el sistema operativo de Windows. ¿Sí? Windows en ese momento, a nivel general, no tenía actualizado o no había desarrollado una actualización de su sistema operativo y que no había sido lanzado hacia sus usuarios, y por ahí fue que llegó el famoso WannaCry. ¿Sí? Entonces lo que vemos actualmente es que en más del 55% en el último trimestre hablamos, se vulneraron, digamos que se aprovecharon de las aplicaciones de Office, por ejemplo, hablamos del Microsoft 365, que hoy en día es muy popular, para inyectar lo que es malware a través de lo que son los exploits, que es lo que les explicaba anteriormente. Entonces, aquí lo que estamos comprendiendo, lo que tenemos que comprender, es que Office, por supuesto, son herramientas que ayudan mucho a lo que es, pues, lógicamente, la productividad de una empresa. Pero, por supuesto, al tener una penetración del mercado tan alta en Microsoft, pues eso genera también unos problemas de seguridad. No quiere decir que Google no las tenga. Lo que pasa es que el espectro es diferente, porque la penetración del mercado de Google no es la misma de la de Microsoft. De 10 usuarios que están migrando a la nube, entre 7 y 8 llegan a Microsoft, no llegan a Google. ¿Sí? A pesar de que Google ha crecido mucho y sigue creciendo, pero todavía Microsoft tiene, pues digamos que una parte de la torta muy grande en lo que es el mercado de nube, ¿no? Y eso es, pues digamos que bastante bueno para todos los usuarios, o mejor, para Microsoft como vendor, y pues lógicamente todos los representantes de Microsoft. Pero también vemos, por ejemplo, cómo un 30% de esos tipos de vulnerabilidades fueron aprovechadas a través del navegador. ¿Qué es el navegador? El Chrome, el Firefox, etcétera. Todo ese tipo de aplicaciones que muchas veces no las actualizamos. Entonces, como no actualizamos esas aplicaciones, pues por ahí entra mucho malware. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes vean que tienen una aplicación para actualizar, háganlo. O sea, no es por molestar que el sistema les está diciendo como que tiene una aplicación para actualizar. Háganlo, que por ahí es que entra el malware. Entre otro tipo de sistemas como, obviamente, lo que son las actualizaciones al sistema operativo de Android, que pues por supuesto, al ser abierto, por así decirlo, es fácilmente o bastante tentador para el ciberdelincuente de vulnerar todo lo que es Adobe, Java, incluso todo lo que tenga que ver
tipos de extensión de PDF y demás. ¿Listo? Entonces, esto es bastante importante para tenerlo presente. Hablando específicamente del concepto de ciberhigiene. Entonces, ciberhigiene, para contarles de qué trata, digamos que el ciberhigiene o el higiene cibernético es una referencia al conjunto de prácticas que deben volverse hábitos en el uso de computadoras o dispositivos para mantener la salud cibernética y protegerse de los ciberdelincuentes. ¿Sí? Entonces, así como nosotros tenemos una higiene humana para que nos lavamos las manos, para no contagiarnos de virus y demás, pues también tenemos que tener una higiene cibernética. Y una higiene cibernética incluso va hacia temas propios como no navegar sobre sitios inseguros, validar cuando un correo me llega, validar quién me lo envió, no darle clic a cualquier cosa por darle, siempre indagar, etcétera. Digamos que eso tiene que ver con el ciberhigiene. Sin embargo, a nivel corporativo, pues para tratar de una u otra forma de mitigar lo que son malware a todo nivel en contingencia, pues digamos que lo que deberíamos estar haciendo son diferentes temas. Uno, aplicar políticas de comunicación TI y de reacción en caso de una contingencia. Es decir, yo tengo que decirle a mis empleados o crear una política en torno a una contingencia TI. Entonces, pasó otra vez otra pandemia, entonces otra vez todos para la casa. Tenemos que ya tener una política a nivel de TI en caso de que ese tipo de cosas vayan a pasar. Decirle a nuestros empleados, venga, ojo con la navegación, ojo con las redes sociales, ojo a dónde está entrando desde sus dispositivos corporativos, etcétera, porque usted va a navegar sobre redes inseguras. ¿Listo? Mantener, y esto yo insisto mucho, mantener aplicaciones y dispositivos actualizados. Este es el 70% de los problemas en ciberseguridad en una empresa es por culpa de esto. Y esto es por culpa de gaps de administración. Y esto, digamos que aquí no hay que culpar a los equipos de TI. Y es que hay un problema importante y es que al final del día cada vez hay más aplicaciones para administrar, cada vez hay más tecnología, pero los staff de TI de las empresas no crecen. Entonces son las mismas personas, los staff no crecen, pero cada vez están adquiriendo más tecnología como tal. Caro, creo que tú quieres decir algo. Creo que levantaste la mano. Fernando, Señora. ustedes desde Kaspersky tienen algún programa o plan de capacitación para enseñar el ciberhigiene, para implementar eso dentro de las empresas? Y si es Correcto, así, ¿cómo lo hacen? correcto. Entonces, hacia allá vamos y de hecho tengo preparado un slide precisamente para eso que tú estás preguntando. Entonces, vamos a verlo en un momento y les cuento qué nosotros hacemos a nivel de lo que es ciberhigiene como tal. Bueno, entonces hablamos de todo lo que es concientización y sensibilización de usuarios, que es precisamente lo que está hablando Carolina. Entonces, crear programas, políticas, etcétera, que permitan concientizar los usuarios. Porque el gran problema, de hecho, cuando nosotros vemos análisis de ataques cibernéticos en una empresa, el 80-85% de los ataques provienen por factores internos, es decir, que el usuario metió la USB que contenía información, archivos contaminados, o que el usuario le dio clic a un correo que no tenía, a un link que venía en un correo que no sabía, el remitente no era seguro. Esos son los problemas reales a nivel de ciberseguridad de las empresas. No que por allá externamente yo sea tan importante que me estén atacando desde afuera. Ese tipo de cosas sí pasan, pero pues con un porcentaje muy bajo. Los factores son internos eh, o problemas de que los usuarios, digamos que no están siendo controlados de una u otra forma. Todo lo que es adoptar política de tratamiento de contraseñas, eso también es bastante importante. Digamos que en la contingencia, y tiene que volverse una política a nivel de ciberhigiene corporativo, crear políticas de tratamiento de contraseñas. Muy importante, no solo tener sistemas, soluciones de ciberseguridad, sino incluso también tener soluciones de backup. El backup es fundamental en todo lo que tenga que ver con tratamiento digamos que ciberseguridad en general. Digamos que es un respaldo, es un aliado de la ciberseguridad en el sentido de que eh, pues no existe ningún software, ninguna aplicación de ciberseguridad que sea 100% eficiente, por así decirlo, pues porque al final del día nosotros
el ciberdelincuente sabe que nosotros, cómo nosotros, qué es lo que estamos desarrollando nosotros, pero es muy difícil para la humanidad, digamos que las personas de bien como nosotros, saber el ciberdelincuente que está haciendo. Entonces, aquí es donde empresas como nosotros y muchas otras, lógicamente, hacen un trabajo importante de inversión, de investigación para saber esos ciberdelincuentes que están haciendo, ¿sí? Entonces, como ninguna herramienta, digamos que aquí yo les doy algo que yo les puedo decir a nuestros clientes que están aquí conectados, es que cualquier herramienta de seguridad que les llegue a la empresa de ustedes diciéndoles con la promesa de valor que es 100% eficiente o que detecta 100% algo, yo dudaría, porque eso no existe. No existe y hay que ser honestos en ese sentido. Nosotros por lo menos tenemos capacidades de detección de malware de un 99,6%, pero es que ese 0,4% es un porcentaje también importante. Entonces ahí es donde hay que empezar a adoptar otro tipo de políticas en general. Entonces no confíen en lo que tenga un 100% de detección o de fiabilidad, ¿no? A nivel de ciberseguridad eso no existe. ¿Listo? Mm, todo lo que es el Bring Your Own Device, que traiga su propio dispositivo móvil, eh, eso digamos que se volvió pasó de ser una realidad. El Bring Your Own Device es básicamente cuando los empleados llevaban sus dispositivos móviles a las oficinas y se conectaban a las redes corporativas. Ese es el Bring Your Own Device. Hoy en día ya pasó de ser una realidad a volverse incluso una necesidad, porque pues lo que estamos viendo es que los usuarios se vuelven itinerantes. Y al volverse itinerantes quiere decir que tienen su dispositivo como oficina. ¿Sí? El dispositivo móvil se volvió la oficina de los empleados como tal. ¿Sí? Entonces, hoy se están conectando a la red corporativa, mañana van a otra sede y se conectan a la red, a la Wi-Fi de esa sede, etcétera. Entonces, al final del día, eso es lo que está pasando, que nos estamos volviendo itinerantes. Entonces, hay que crear políticas para que esos dispositivos que no necesariamente son corporativos, los estemos asegurando. Y algo que también, por supuesto, yo suelo también proponer, y es adoptar el uso de lo que son las VPNs. Digamos que las VPNs, gracias a las VPNs, muchas empresas se salvaron de recibir un ataque cibernético en este último año, porque fueron inteligentes en la adopción, decir como, bueno, yo no tengo una red corporativa, ¿yo qué hago ahora? Bueno, pues entonces existe algo que se llama la VPN, que lo que voy a hacer es tratar de trasladar, si se quiere, esas políticas perimetrales, de seguridad perimetral, a lo que son la conexión de mis dispositivos como tal, más allá de la protección del endpoint, ¿no? Porque pues digamos que son dos capas diferentes de la infraestructura. Entonces, esto básicamente es general, aquí no hablamos de que compren antivirus Kaspersky, no, esto es generalidad y esto es algo que les tiene que servir, o al que le quiera servir, pues por supuesto, lo puede adoptar como tal, y son recomendaciones básicamente que nosotros damos en general. Hablando ya específicamente de lo que son algunas de las soluciones para la nueva realidad. Digamos que aquí van a ver algo bastante interesante y es de pronto desmitificar lo que es Kaspersky como tal, porque pues el grueso de las personas consideran o ven a Kaspersky como un fabricante de antivirus. Y pues sí, sí, nosotros dentro de nuestro portafolio tenemos soluciones de protección de antivirus, de protección de endpoints, pero tenemos muchas más cosas. Pero antes de eso, tenemos que comprender cuáles son los desafíos del administrador de TI hoy en día. Digamos que algo que de pronto yo dije, que de pronto a muchos les quedó sonando, es que cada vez hay más tecnología, pero los staff de tecnología de las empresas no crecen. Incluso hay algo muy crítico, es que muchas de las empresas, incluso la mayoría de las empresas, porcentajes de más del 90%, no cuentan con personas especializadas en ciberseguridad. Es decir, no tienen capacidad de entendimiento de ciberseguridad. Personas expertas en ciberseguridad en las empresas no existen y eso es una realidad. ¿Vale? El 66% de las empresas afirman que su principal desafío es administrar un ambiente de TI heterogéneo, es decir, diferentes infraestructuras que son administradas de diferentes puntos. Eso a nivel administrativo es complejo. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos que tienen las áreas de TI de nuestros clientes, o de los clientes como tal. Otro, pues por supuesto, los recursos y el presupuesto son ajustados. Eso es una realidad. Y es que como existen los conceptos de transformación digital, pues al final del día los presupuestos de tecnología en general han sido, si se quiere, ampliados. Pero el problema es que en los micro pilares de la transformación digital, donde incluso se encuentra la ciberseguridad, han sido ajustados. ¿Por qué? Pues porque tienen que empezar a ver
a nivel tecnológico inversión en otros puntos también. Pues hablamos de Big Data, hablamos de integración de sistemas, hablamos de, en algunos casos aplica como realidad aumentada, hablamos, por ejemplo, de Internet de las Cosas, etcétera, ¿sí? El 66% de las pymes, que fácilmente es el 90% de las empresas acá en Colombia, manejan la seguridad como parte de un abanico más amplio de necesidades de TI, sin experiencia especializada en el tema, que eso era lo que les contaba en este momento. Las empresas no tienen normalmente especialistas en seguridad, nosotros carecemos de especialistas en seguridad informática. Y eso es un problema, eso es un riesgo al final del día. El 40% de las empresas permiten a menudo, y eso ha sucedido y ha crecido y viene creciendo, el 40% de las empresas permiten a menudo que sus empleados trabajen fuera de la oficina. Eso siempre es un riesgo. ¿Por qué? Pues vuelvo y les insisto, estamos trabajando sobre redes inseguras, routers de los operadores de servicio, que pues eso no es nada seguro. Un router es fácilmente hackeable, como les mencionaba. El 50% de los empleados utilizan dispositivos personales, incluidos móviles, para trabajar. Eso es un problema y un reto para los equipos de TI. Y un 64% de las empresas almacena información confidencial de sus clientes en los dispositivos móviles de sus empleados. Caro, creo que ibas a decir algo. Bueno, Fernando, si bien tú nos indicas, y bueno, y nos queda claro a todos que hoy en día el teletrabajo puede ser un riesgo, ¿cómo hace? Sabemos también que es la tendencia, ¿no? Es la tendencia y el mundo, pues, eh, de hecho, esta nueva normalidad, pues, mm, tiende mucho a quedarse para siempre. ¿Cómo hace Kaspersky para protegernos Ujú. en esos casos? Listo. Por supuesto, entonces, aquí vamos ya a la parte final de la presentación donde vamos a hablar de producto. ¿Ok? Entonces, como yo les dije, muy seguramente muchos de ustedes quedan como, vea, Casper sí tiene todo esto y este montón de cosas que es. Pues precisamente esto es lo que nosotros hacemos precisamente para proteger a los clientes hoy en día. Y es que nosotros hemos definido que hoy en día existen tres tipos de amenazas. Unas amenazas amplias, las amenazas tradicionales, por así decirlo, las amenazas tipo commodity, por ejemplo, amenazas evasivas o amenazas de día cero y amenazas dirigidas, en donde cada una de ellas debería tener una expertise a nivel de equipo de tecnología para poder atacarlas, ¿sí? Nosotros pensamos es que un equipo de TI tradicional de una empresa con una solución de seguridad adecuada, pues podría responder ante ese tipo de amenazas tradicionales tipo un troyano, algunas variantes de ransomware que ya pues, son fácilmente detectables también, etcétera, ¿sí? Entonces aquí existen diferentes tipos de tecnologías que permiten cubrir ante ese tipo de amenazas, que pues por supuesto por tiempo no vamos a poder mencionar una a una, voy a mencionar un par. Pero aquí es donde está nuestra familia de endpoint, que es lo que ustedes tradicionalmente conocen. Sin embargo, si ustedes ven, existen un montón de soluciones adicionales o productos adicionales que ayudan incluso a proteger otras capas o otras capacidades de seguridad. Incluso vamos a hablar de estas en un momento, que es incluso la que hablaba o la que preguntaba Carolina en su primera pregunta que hizo. Entre otro tipo de soluciones que permiten, por supuesto, llegar ya a temas más profundos como lo que son, pues, por supuesto, las capacidades de detección y respuesta, las capacidades de lo que hoy en día se conoce como XDR, incluso nosotros tenemos nuestra solución de XDR, incluso hay muy importante también capacidades de MDR, que eso son tendencias a nivel de ciberseguridad, ¿sí? Entonces, por supuesto, de los que están aquí conectados quisieran profundizar en algún tema de estos, pues por supuesto estamos abiertos para que a través del equipo de tech podamos generar profundización en algún tipo de tema. Simplemente esto era para contextualizar lo que podemos llegar a tener, que tenemos un portafolio muy grande realmente para apoyarles. Entonces, voy a hablar específicamente de dos soluciones. Endpoint Security Cloud, que es muy pertinente para lo que viene pasando en el último año, que es para responder puntualmente la última pregunta de Carolina, y Automated Security Awareness Platform. Vamos a hablar específicamente de esas dos soluciones. Endpoint Security Cloud, ¿sí? Es una solución que tiene dos versiones de producto, una versión básica y una versión avanzada, una versión Plus. Esa es una solución que nosotros diseñamos y que incluso el año pasado modificamos para tener presente en dos conjuntos de funciones, un conjunto de funciones de seguridad y un conjunto de funciones de administración. Nosotros buscamos muchas veces tratar de simplificarle la vida al cliente. Por eso tratamos de que ya las plataformas tradicionales de lo que se conoce como antivirus
se vuelvan incluso herramientas que permitan controlar muchas de las características a nivel administrativas, a nivel en general de lo que es la infraestructura. A nivel de lo que es seguridad, pues por supuesto todo lo que es protección ante cualquier tipo de amenaza, digamos que amenazas conocidas, desconocidas, avanzadas, con pues todas nuestras tecnologías allí pues, que tenemos, temas de machine learning, temas de big data, por allá embebidos, etcétera. Tenemos muchísimas tecnologías que por supuesto apoyan a ese tipo de descubrimiento de amenazas. Todo lo que tiene que ver con estar preparados ante el fallo del perímetro, es decir, el perímetro falló, el firewall de red falló, bueno, pues nuestra capacidad de cortafuegos, lo que se conoce como firewall, tratar de mitigar ante ese tipo de amenazas que provengan de la red. Todo lo que tiene que ver, por supuesto, con prevención específica para ransomware y exploits, que son amenazas muy específicas como tal. Todo lo que es gestión y evaluación de vulnerabilidades del sistema, del dispositivo y de las aplicaciones. Y algo muy importante, y aquí empezamos a verle sentido a lo que veníamos hablando, y es el descubrimiento de los servicios cloud a los que nuestros usuarios remotos están ingresando. ¿Qué pasa? Uno de los grandes problemas que sucedieron también es que cuando enviamos a nuestros usuarios a trabajar de forma remota, pues nosotros perdimos control a qué sitios nuestros usuarios estaban ingresando, qué servicios cloud estaban ingresando. Entonces hablamos que sitios como WeTransfer, Dropbox, WhatsApp Web, Outlook.com, Gmail.com, etcétera, entre otros muchos de otros servicios que potencialmente son servicios web que son usados para hacer fuga de información. ¿Sí? Entonces, si yo en la organización, yo soy el administrador de TI, yo veo que un usuario está entrando a WeTransfer o a Dropbox, cuando de pronto no es un servicio nube que es autorizado por la organización, pues yo te digo, bueno, ¿tú qué estás haciendo en WeTransfer o en Dropbox? No, enviándole una información a un cliente. Bueno, tengamos cuidado porque potencialmente eso puede ser una herramienta para, eh, digamos que, hacer fuga de información o pérdida de información como tal. Y por otro lado, todo lo que son las funciones de administración que contemplan en la versión Plus del Endpoint Security Cloud, en donde trae otras tecnologías como precisamente bloquear esos servicios cloud a los que nuestros usuarios están accediendo. ¿Sí? Ya decir como puntualmente, el usuario Carolina no puede acceder más a Dropbox, no puede acceder más a WeTransfer. Yo tengo la capacidad de bloquear a ese usuario, a un grupo de usuarios o a la población completa de usuarios, ¿sí? A un servicio específico como tal. ¿Listo? Algo muy importante, incluso de forma embebida, que esto no se encuentra en el mercado, ninguna otra solución del mercado lo hace, es encontrar de forma embebida la protección para aplicaciones de Microsoft 365. ¿Sí? Muy importante esto, que ya de forma embebida en el endpoint encontramos la protección a ese tipo de aplicaciones. ¿Sí? E integrándonos de forma nativa con el mismo Microsoft. ¿Listo? Lo que hacemos es proteger ante amenazas para Exchange Online, que es el correo, OneDrive, SharePoint y Teams. ¿Sí? Que pues por supuesto, si yo tengo un contrato con Microsoft, el 95% de la data mía está pasando por esas aplicaciones. Yo pues por lo menos debería preocuparme que esas aplicaciones están protegiendo mi información de una forma correcta. ¿Listo? Aquí nosotros brindamos una capacidad importante. Todo lo que tiene que ver con los famosos EDRs, que hoy en día también son tendencia. Pues nosotros tenemos hoy en día de forma embebida capacidades de detección y respuesta avanzada en este tipo de producto, donde lo que hacemos es, adicional a lo que hace el endpoint tradicional, que es contener malware, detenerlo, también entregar capacidades de mayor visibilidad para entender, por ejemplo, revelar el alcance y los orígenes de ese malware, entender, por ejemplo, cuál va a ser la propagación de ese malware, cuál va a ser la ruta de propagación. Entonces, eso es bastante importante. Todo lo que son básicamente las capacidades de control, entonces el control, el tradicional control web para, digamos, controlar la navegación, etcétera. Control de dispositivos periféricos, todo lo que sean externos, USBs, discos duros externos, Bluetooth, cualquier puerto, un HDMI, controlar todo eso, básicamente, ¿sí? Muy importante la administración del cifrado, porque aquí lo que hacemos ya es integrarnos incluso con las capacidades que el mismo sistema operativo entrega, como un BitLocker de Windows o el Firewall de Mac. O sea, integrarnos con ellos para que a través de nuestra misma plataforma se pueda administrar esa capacidad de cifrado. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, porque al final del día yo no te estoy diciendo cómo tienes que ir a la consola, por así decirlo, del BitLocker para seguir administrando el cifrado. No, lo puedes hacer desde la misma consola de administración de la protección del endpoint. Entonces ahí lo que estamos tratando es de simplificar tareas
al cliente. Incluso también con temas de administración de parches. Cuando hacemos administración de parches, pues lo que vamos a hacer es de forma remota ubicar las actualizaciones de nuestras aplicaciones, de todas las que tenemos en nuestros dispositivos, para generar ventanas de mantenimiento y posterior aplicar esos parches como tal. ¿Listo? Esto es muy importante eso. Por otro lado, Kaspersky Security Awareness, que básicamente es una solución que va dirigido hacia lo que en primera instancia preguntaba Carolina, que era, bueno, nosotros como fabricante, ¿cómo hacemos para apoyar precisamente a la concientización de esos usuarios? Pues nosotros tenemos digamos que una familia de productos que se llama Kaspersky Security Awareness, que básicamente va dirigido en tres niveles. Uno, un producto que se conoce como Automated Security Awareness Platform, que básicamente es una plataforma automatizada web de concientización de usuarios no TI, es decir, pensemos en el usuario no TI, en el usuario tradicional, en el usuario que no entiende tecnología, mucho menos de seguridad informática, para desarrollar más de 350 habilidades de ciberhigiene. Dentro de ellas, por ejemplo, cómo identificar un sitio malicioso, cómo identificar un correo malicioso, cómo hacer una navegación segura, cómo hacer un cambio de contraseñas seguras, entre muchos otros módulos que pueden ser básicos, pero pues al final del día sabemos que por esos temas básicos es que ingresan realmente o cometen errores nosotros los humanos. Obviamente, y también muy importante, ayuda al cumplimiento de estándares internacionales, como el GDPR, por ejemplo, que proviene de Europa en todo lo que es manejo de información confidencial, temas de PCI, por ejemplo. Entonces, estas son herramientas que cumplen con esos estándares y que, por supuesto, ayudan a las empresas con el cumplimiento de esas regulaciones que muchas veces los gobiernos les exigen a muchos de los sectores de la economía en general. Una solución que llamamos Kaspersky Interactive Protection Simulation, que básicamente va dirigida a esos niveles directivos de las empresas. Un nivel directivo, pues normalmente no va a tener tiempo para entrar a una plataforma a cursar un módulo que sea 100% interactivo. Aquí yo resalto esto, no es magistral, sino 100% interactivo, sino, pues como no tiene el tiempo, pues de una u otra forma lo que hacemos es tratar de sensibilizarlos de una forma diferente. Y tratar de sensibilizarlos de una forma diferente es a través de una concienciación, perdón, mediante plataformas físicas y virtuales para, digamos que los usuarios de nivel directivo, buscando desarrollar habilidades estratégicas, porque son personas estratégicas. El hecho que el director de ventas, el director de mercadeo no vea directamente tecnología no quiere decir que no le importe la ciberseguridad, porque es que el primer afectado, si le vulneran el servidor donde están la base de datos de los clientes, pues va a ser al director de ventas o al director de mercadeo. Entonces también le tiene que importar a ellos esto. Entonces hacia allá va este tipo de concientización. Y por último, una herramienta que llamamos CITO, o Cybersecurity for IT Online, que básicamente va dirigido hacia los profesionales de IT, en donde es una plataforma netamente web, netamente en nube, en donde lo que hacemos es capacitación interactiva para ya los equipos de TI, para entregar conocimiento en qué es lo que deberían estar haciendo en primera línea, en primera instancia, ante un posible ataque cibernético como tal. ¿Listo? Y desarrollar, pues, por supuesto, habilidades de prácticas, de buenas prácticas a nivel de ciberseguridad, etcétera, que pues a la postre nos van a cubrir un gap, nos van a cerrar una brecha importante de lo que es ciberseguridad. Algunos de los links que tengo para entregarles, para que pues puedan también aquí de pronto con información. Y no es mucho más que agradecerles a ustedes. Vi por ahí algunas de manos levantadas que querían conversar algo y de mi lado pues sería todo y gracias a todos, gracias Carolina, gracias a todo el equipo de Tech. Uriel, ¿tú tienes una pregunta? Hola Fernando, sí, muy buenos días. Fernando, tengo pues dos preguntas. La primera es, ¿por qué Kaspersky? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos y tenemos diferentes empresas que me ofrecen lo mismo, ¿en dónde está el diferencial para que una empresa que tiene Symantec cambie a Kaspersky? O sea, Bueno, no desde el punto de vista de pues, hablar mal de la competencia, sino por qué puede haber ese paso o por qué una empresa puede tomar. Y mi segunda pregunta está más enfocada hacia la parte del recurso humano. Hablabas de que muchas empresas pues no cuentan con el recurso humano suficiente, pues porque eso acarrea unos costos altos para las diferentes empresas de nuestros clientes, pero ¿qué está haciendo Kaspersky pues para tratar de ayudar a nuestros clientes con respecto a ese talento humano?
Listo, buenísimo. Entonces, la primera pregunta. Pues primero, nosotros somos una compañía, y de pronto muchas personas no conocen, nosotros somos una compañía privada de ciberseguridad. Y quizás, o quizás no, somos la compañía privada más grande de ciberseguridad en el mundo, privada. La mayoría de las compañías de ciberseguridad, dentro de ellas, por ejemplo, Broadcom, que es el actual dueño de Symantec, que es el ejemplo que tú colocabas, pues es una compañía pública. Y al ser una compañía pública, muchas veces pierde capacidad para desarrollo de investigación de ciberseguridad en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque depende de una entidad pública en ese sentido para tomar decisiones. Y ya sabemos pues, que las entidades públicas, pues por supuesto, muchas veces son, si se quiere, lentas en ese sentido. Nosotros tenemos capacidad de reacción muy rápida porque el mismo dueño de la compañía, que se llama Eugene Kaspersky, de allí el origen del nombre, pues es el director de todo lo que es la unidad de desarrollo e investigación de productos. Entonces, él rápidamente toma decisiones de inversión, de desarrollo, y eso promueve que, por supuesto, nosotros desarrollemos soluciones o capacidades para proteger a nuestros clientes en contingencia. Por eso el ejemplo que yo les ponía, nosotros en este tipo de solución incluso el año pasado tuvimos modificaciones precisamente porque entendimos lo que iba a suceder. Por eso desarrollamos la capacidad de integrar un EDR en este tipo de solución. Este tipo de solución creció más de un 300% en ventas en el 2020, por ejemplo. Capacidades de integrar herramientas de protección de Microsoft 365, porque pues, es una solución que viene creciendo un montón, lógicamente, por la capacidad de de crecimiento en el tema de transformación digital como tal. Microsoft 365 es muy fuerte en ese sentido. Y todo lo que tiene que ver con el tema de descubrimiento de servicios en nube. Entonces, aquí incluso también te respondo la segunda pregunta, que qué estamos haciendo para precisamente tratar de cubrir esos gaps, esas brechas en capacidad humana de nuestros equipos de TI, precisamente en este tipo de herramientas que no solo se ven en este tipo de solución, sino en muchas otras que nosotros tenemos que les mostré en el slide, donde lo que hacemos es tratar de integrar capacidades de protección sobre herramientas que son incluso alternas a lo que es la ciberseguridad de base, que es la protección del endpoint o la protección del perímetro, que no es nuestro negocio, pero esa es la idea, como tratar cada vez más de simplificarle la vida a la administración TI de los clientes. Soluciones como esta específicamente no se encuentran en el mercado, no se encuentran que hagan exactamente lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos múltiples soluciones, pero solución como esta específicamente no se encuentra en el mercado o se consiguen, pero que se pueden comprar de forma independiente, por así decirlo, es decir, capacidades independientes. Entonces aquí lo que hacemos es simplificar, unificar conceptos para que en una sola plataforma podamos hacer muchas cosas. ¿Sí? Y por lo demás, desarrollo de soluciones como esta. Digamos que esto básicamente lo que nos lleva a nosotros es a ir a la brecha, al eslabón más débil de toda la cadena. El eslabón más débil de la cadena es el factor humano. Si nosotros que tenemos conocimientos en ciberseguridad todavía cometemos errores, eso pasa, a mí me pasa, yo llevo 15 años trabajando en seguridad informática y todavía cometo errores. Pues, ¿qué le puede pasar a una persona que no entiende de esto mucho? Pues sí que más. Entonces, por eso tratamos de desarrollar aplicaciones, productos que lleven precisamente a trabajar con el sentido común de las personas y desarrollar ese sentido común en torno a cometer cada vez menos errores humanos en pro en pro a la vulneración como tal de una infraestructura. Listo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo también quiero abrir micrófonos a nuestros clientes. Ustedes pues son las personas encargadas de los departamentos de TI de cada una de sus organizaciones y por supuesto tendrán muchas vivencias, anécdotas del día a día o situaciones que seguramente quieran aclarar, preguntar aquí pues a nuestro experto del día de hoy. Entonces pues abrimos micrófonos para que nos cuenten, nos hagan preguntas, participen, si tienen dudas. Una consulta. Hola. Como veo la plataforma que ustedes tienen actualmente, pues la mejor opción es la cloud. Esta plataforma nos permite adicionalmente restringir programas. Ya había comentado algo de eso, pero digamos programas o entradas, digamos, a plataformas como Netflix
que hoy en día en las empresas se presta para que se utilicen, digamos, desde los mismos celulares o desde los equipos corporativos? Sí, ahí no vi quién preguntaba, pero la Hernán, respuesta, Hernán, un gusto, Hernán. ok. Básicamente, sí, señor. Entonces, básicamente, la respuesta es sí, bajo dos medidas. En el tradicional control web, pues nosotros podemos precisamente restringir la ejecución de estos sitios, de streaming como tal, en lo que es el tradicional listas blancas, listas negras, donde podemos llevar diferentes tipos de servicios de streaming como tal eh, para hacer la restricción. Sí, por otro lado, también en lo que son dispositivos móviles, nosotros tenemos la capacidad en esta solución, por ejemplo, de restringir digamos que la ejecución de algún tipo de aplicación. En este caso, por ejemplo, de Netflix, en el caso del dispositivo móvil se presenta como una aplicación. Podemos hacer básicamente el bloqueo específico de una aplicación. Eso se puede hacer desde lógicamente, la consola de administración de la solución. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, aquí por el chat tenemos otra pregunta. Nos habla Carolina Larrota y nos dice, tengo dudas al respecto de los backups. No me queda tan claro el funcionamiento, con qué plataformas se integra de almacenamiento. Ok, entonces en ese sentido, Carolina, cuando yo hablé del backup, no hablaba de una solución específica de Kaspersky, yo lo que hablaba es en generalidad, digamos que en recomendaciones generales sobre lo que debería estar haciendo una empresa para protegerse en un porcentaje muy alto de lo que es ciberseguridad. Como yo les comentaba que las herramientas de ciberseguridad pueden vulnerarse, digamos que no existe ninguna herramienta que no pueda hacer, que tenga un 100% de fiabilidad. Digamos que lo que hacen es tratar de cerrar la brecha, eso es lo que hacen las soluciones de ciberseguridad, pero siempre hay un riesgo. Pues las soluciones de backup siempre van a ayudar. Allí existen, yo no hago promoción de marcas, de ningún tipo de marcas, pero existen muchísimas marcas en el mercado que se especializan en temas de backup, que no necesariamente se integran con Kaspersky, no. Digamos que son soluciones que ayudan a las empresas en general para adicionar a los servicios de ciberseguridad que tienen integrados, como la protección del endpoint, la protección a nivel de red perimetral, etcétera. También el backup es importante. ¿Qué hace el backup? Básicamente hacer un respaldo de la información que yo tengo en mi infraestructura. Si me vulneran a mí mi infraestructura, me la cifran con un ransomware y yo no tengo un backup, pues chao, ya no existe más información. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un backup, pues bueno, me vulneraron y ok, yo no le voy a pagar el ciberdelincuente lo que me está pidiendo por la liberación de la información, sino yo lo que hago es pues utilizar mi backup para bajar esa información y ya, ok. Dejamos al ciberdelincuente pues con los crespos hechos, porque al final del día yo tengo un backup de mi información, una réplica de la información. Entonces, son consejos en general es que a nivel de ciberseguridad, desde el mundo, desde este lado del mundo también le damos a las empresas en general. ¿Sí? Gracias, Fernando. Buenos días, Omar Pablo Talero, Universidad de los Andes, ¿cómo están? Muy bien. Fernando, gracias. En cuanto, creo que es la pregunta es obvia, pero quería confirmarlo. El tema de lo que ustedes nos ofrecen como herramienta, como producto de Kaspersky, ahí cuando vamos a hacer toda la protección sobre dispositivos que no pertenecen a la corporación, ahí tendríamos que utilizar algún tipo de agente o lo podríamos hacer desde la conexión de nube o algún tipo de análisis. Ahí cómo lo haríamos. Yo sé que explicaste ahí, pero quería tener la profundidad y la claridad de si deberíamos de hacer la instalación o no. En el caso de nosotros que somos Universidad de los Andes, pues ahora es que ese control de cantidad de dispositivos externos pues no lo vamos a tener. Pero sí nos interesa mucho pues hacer toda la protección o al menos lo que manejan que no vaya a afectar la información de la universidad o alguna cosa de esas. ¿Cómo se manejaría en este caso con la herramienta que ustedes tienen? Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, básicamente en este sentido, lo que nosotros ofrecemos básicamente en nuestra solución de Endpoint Security Cloud, que es directamente lo que conversamos, pues es la capacidad de tratar de proteger la mayor cantidad de dispositivos posibles. Aquí se va a entender en la forma en cómo nosotros licenciamos este producto. Nosotros licenciamos este producto por usuario. Entonces, como nosotros tenemos, no sé, X cantidad de usuarios, nosotros lo que vamos a hacer es entregar unas capacidades adicionales en licencia para dispositivos móviles. Entonces, aquí yo te explico en un ejemplo simple.
Si yo tengo 100 usuarios y yo compro 100 licencias de Endpoint Security Cloud Plus, yo voy a estar entregando 100 licencias para computadoras o servidores de archivos, 200 licencias para dispositivos móviles y 150 licencias para licenciar o proteger usuarios o casillas de correo de Microsoft 365. Eso es lo que recibes por la compra de 100 licencias. Digamos que es incluso que no lo mencionamos porque pues digamos que hace parte ya de la profundización pues de una oportunidad como tal. Pero nosotros al final del día por la compra de 100 licencias estamos entregando 450 y tú puedes disponer de esas 450 licencias como tú lo prefieras. Si bien van licenciadas por usuario, no quiere decir que esas licencias vayan ligadas o tengan que sí o sí ser ligadas a su usuario. Tú puedes decir que esas 200 licencias para los dispositivos móviles sean usadas para X o Y dispositivo. ¿Sí? Entonces, en el caso de ustedes, que pues por supuesto la cantidad de dispositivos que puede pasar por la universidad pues es un número bastante importante. Yo ahí lo que te aconsejaría es, por supuesto, realizar trabajos directamente con lo que es en ese sentido, los AP, los Access Point, que pues por supuesto van a permitir una conexión segura de los dispositivos. Y a lo que son dispositivos ya corporativos, por ejemplo, de los directivos, de los decanos y ese tipo de cosas, de pronto sí utilizar una aplicación como la nuestra, eh, porque de una otra forma sí son dispositivos corporativos como tal. Digamos que los dispositivos que no son corporativos, y como es un volumen muy alto, yo lo que pensaría que deberían trabajar ustedes son proyectos de Access Point que permitan precisamente hacer una conexión segura desde cualquier tipo de usuario que llegue allá. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Con eso me Con das gusto. claridad como pues para poder dimensionarlo y ya en otra oportunidad creo que lo hablaremos por otro espacio. Muchas Seguro, gracias, sí, Fernando. señor. Con mucho gusto. Gracias. Muy bien. Bueno, Joana Marimón tiene una pregunta. Joana, adelante con tu pregunta. Buenos días, ¿ya me escuchan? Sí, Te escuchamos Joana. perfectamente. Sí, muchas gracias. Joana Marimón de eContainers. Nosotros actualmente manejamos Kaspersky en la compañía y pues obviamente debido al flujo de la cantidad de personas, pues nuestra consola y nuestras licencias se nos han agotado. Tengo un tiempo disponible para poder, que me limita para poderme cambiar de licenciamiento para uno más pro para la compañía, pues debido a la cantidad de personas. Es posible que el tiempo que me queda, que son alrededor de 5 meses, para yo cumplir el licenciamiento que ya compré, me pueda trasladar en este momento con un tipo de licenciamiento mucho más grande, que sea adaptable para la compañía, ya que el que tenemos es el Smart, es una versión empresa pero pequeña, para una solución como esta, siempre y cuando me cubra temas de server, porque pues esa parte no la pudimos obtener acá. Temas de servidores en la nube. Eso sería Listo. posible. Listo. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es correr procesos de upgrade, por ejemplo. ¿Sí? O, digamos que nosotros tenemos diferentes modalidades a nivel de licenciamiento y es que tú puedas, por ejemplo, renovar de forma anticipada y hacer un upgrade de solución. Eso lo podemos revisar y ahí lo que yo te pediría es que la persona encargada de esta cuenta en Tech tome contacto con Joana y con mucho gusto lo revisamos tu caso, sin problema. Ah, ok, súper bien. Y dentro de la solución del Security Cloud, ¿vamos a tener acompañamiento para los servers? Sí, con Endpoint Security Cloud Plus, perdón, con Endpoint Security Cloud en general, lo que hacemos es proteger servidores web basados en Windows. Si tú lo que tienes son servidores virtual server, por ejemplo, tenemos una solución que se llama Kaspersky Hybrid Cloud Security, que lo que hace es proteger virtual servers basados en VMware, Hyper-V, Citrix, Red Hat, cualquier tipo de hipervisor que exista en el mercado. Entonces hay que revisar de detalle tu caso. Si quieres lo miramos fuera para ya detallarlo un poquito mejor. Entonces, ahí lo que pido, porfa, el comercial que atiende la cuenta de Joana, porfa, tomen ya contacto con ella y con mucho gusto yo también les puedo colaborar.
Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. El account manager de Joana es el señor Carlos Castro, entonces estaremos muy pendientes de su petición. Bueno, muchas gracias, Joana, también por tu pregunta. Tenemos aquí en el chat 2 preguntas más. La primera es del señor Eduard Parra, quien pregunta, ¿cómo se puede adquirir el módulo de concientización para usuarios generales o administrativos? Listo. Entonces, gracias por la pregunta, Eduard. Aquí básicamente para este tipo de solución, que es la primera, que es para usuarios generales, que sería Automated Security Awareness Platform. Eso es un producto que se licencia por cantidad de usuarios y eso es un acceso web. Entonces, como es un acceso web, pues la cantidad de usuarios que estén licenciados pueden acceder a ese sitio web para tomar ya los módulos. Como es una herramienta automatizada, lo que hace el administrador de la plataforma es crearle un perfil de riesgo a cada uno de los usuarios y automatizadamente la plataforma crea un track, como una ruta de trabajo a cada uno de los usuarios dependiendo del perfil de riesgo que tenga. Eso para los usuarios generales. Para los usuarios administrativos creería que hablas de esta y otra solución, básicamente esto no es una licencia, básicamente, sino es un servicio, como es una concienciación general. Básicamente lo que vamos a usar es una única sesión para los niveles directivos de las empresas en donde vamos a desarrollar, por así decirlo, un juego de roles que va a tardar entre 3, 4 horas una sola vez en la vida y que pues la idea es desarrollar esas habilidades estratégicas en ciberseguridad a esos niveles directivos. Entonces, es más por sesión que se cobra este tipo de producto para concientización ya de los niveles directivos. Creo que estás en mute, Carl. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Eduard, nos cuenta si tu pregunta fue resuelta. Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, los animo a que continuemos aquí en la reunión. Está bastante interesante y además les tenemos una gran sorpresa al final de la reunión. Bueno, la siguiente pregunta la hace Jackson Pérez y dice, últimamente he escuchado de algunas personas que los equipos con Windows Defender no es necesaria instalación de antivirus adicionales. ¿Qué tan cierto es esa información? 2. Considerando una opción de cambio de antivirus para los equipos de la empresa con Kaspersky, ¿cómo sería el proceso de transición y el soporte técnico, instalación y soporte por parte del personal de la empresa o hasta dónde llega Kaspersky? Muchas gracias. Vale, listo, Jackson. Entonces, para contestarte lo primero, digamos que, digamos que al final del día sí se puede decir que Microsoft ha hecho unos esfuerzos por tratar de mejorar sus capacidades de seguridad. Pero de una u otra forma Microsoft todavía está, digamos que, no hablando mal de las compañías ni demás, ni más faltaba, pero sí todavía vemos que las capacidades de Windows Defender están muy lejos de lo que tienen en capacidad cualquier tipo de solución tradicional de ciberseguridad. Y no solo hablo de Kaspersky, sino hablo de otro tipo de herramientas que también existen en el mercado, que llevan años y muchos años de desarrollo a nivel de ciberseguridad y ese tipo de desarrollo pues aún todavía no lo tiene Windows Defender. Yo te puedo hablar desde la subjetividad, digamos que, y cada quien habla desde la experiencia, pero muchos de los clientes que tienen o que no hacen inversión sobre soluciones de protección de endpoint o mal llamado antivirus, y tienen soluciones tipo Windows Defender, pues la experiencia no es la mejor. ¿Por qué? Pues porque al final del día, pues Windows Defender no es una solución realmente optimizada o que responde actualmente a lo que necesita una infraestructura de protección de endpoint como tal, de dispositivos como Halal. Esa es la visión que yo te puedo dar a ti. Digamos que eso es lo que vemos, eso es lo que encontramos y eso es lo que también pues, nosotros pensamos a nivel de lo que sería un Windows Defender. Y la segunda, básicamente, considerando un cambio de antivirus, ¿ok? ¿Cómo sería el proceso de transición? Pues básicamente en nuestras herramientas tienen la capacidad por ejemplo, de por sí solas, por ejemplo, hacer desinstalación de la solución que actualmente tenga el cliente.
Digamos que ya al ser proyectos, pues lo que podemos es proponer de pronto hacer una transición digamos que por fases, por ejemplo, que eso es lo que normalmente se contempla de acuerdo también al tamaño que tenga tu infraestructura. ¿Cómo funciona el tema de soporte técnico? Nosotros tenemos actualmente todo lo que es soporte postventa, las soluciones traen un soporte embebido. Sin embargo, nosotros a partir de este mes incluso estamos haciendo de forma embebida también capacidades de soporte con unas capacidades más altas, digamos que de respuesta más altas. Entonces tenemos dos versiones de licenciamiento, un licenciamiento estándar, en donde viene ya un soporte técnico estándar, con una capacidad de respuesta de 8x5, con capacidades de apertura de tickets web, con una línea telefónica y también capacidades de entrega de soporte técnico ya con capacidad de 7x24, con capacidad de hacer resoluciones sobre incidentes ya de premium, es decir, un nivel de severidad ya más avanzado. Y en cuanto a la instalación y soporte, pues por supuesto es algo que normalmente revisamos con nuestro partner. Nuestros partners normalmente son los que pues, están allí trabajando en esos sentidos, pero también nosotros tenemos capacidad directa de hacer una implementación. Lógicamente son servicios que pues, se podrían contemplar dentro del proyecto. Entonces, digamos que el caso puntual lo podemos revisar sin ningún inconveniente. Entonces, sí tenemos capacidades de instalación y capacidades de postventa, también tenemos capacidades. Muchas gracias, Fernando. Tenemos aquí otra pregunta del señor Giovanni. Nos pregunta, buen día, ¿cómo es la integración de Kaspersky en el equipo referente al consumo de recursos? Ejemplo, uso de RAM, disco de manejo y actualización de base de datos de amenazas, ya que los demás antivirus son muy invasivos y consumen muchos recursos del equipo. Listo. Entonces, en ese sentido, Giovanni, yo lo que te puedo decir es que nuestras soluciones, digamos que en una máquina de más de 1 GB de RAM, debería trabajar muy bien. Como hablamos de un servidor, yo creo que un servidor con unas capacidades importantes, hablamos de 4 GB hacia arriba, pues podría tener una respuesta importante en cuanto a consumo de recursos. Digamos que esa es una capacidad que nosotros incluso hemos elaborado, hemos mejorado mucho y es en la optimización precisamente del uso de los recursos. Aquí lo importante es que como cada vez las soluciones de protección de endpoint tienen más features, tienen más funcionalidades, aquí lo que yo te recomiendo es revisar precisamente qué funcionalidades son las que deben estar activas en tu servidor, por ejemplo, en este caso de base de datos, digamos que en temas supongo que esto es un tema de un servidor, por ejemplo, qué funcionalidades tienen que estar activas. Pasa mucho, por ejemplo, que algunas herramientas que traen, por ejemplo, funcionalidades de cifrado están activas y los usuarios no las usan. Esas funcionalidades de, por ejemplo, cifrado consumen recursos de máquina. Entonces, lo que hay que hacer precisamente es una parametrización de realmente las funcionalidades de nuestra solución de protección, de nuestra solución de protección de endpoint, para realmente no, por así decirlo, vulnerar a nivel de recursos las máquinas. Digamos que hay que hacer un afinamiento como tal de la infraestructura. Eso es lo que yo te diría. Cada vez llegan más preguntas, Caro. Muchas gracias, Fernando. Tenemos más preguntas. Sí. Bueno, nos pregunta el señor Eduard Parra. ¿EDR está disponible en las licencias ya adquiridas o se debe realizar algún update? Específicamente en Endpoint Security Cloud Plus, si tú tienes ese producto, ya viene embebido. Digamos que no tienes que hacer algún update. Si no tienes Endpoint Security Cloud Plus, sí tendrías que hacer un upgrade de solución. Tenemos otras soluciones como Endpoint Detection and Response Optimum, por ejemplo, que si ya tienes, por ejemplo, Endpoint Security for Business, podrías hacer un upgrade a esa solución. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que tengas, habría que revisar tu caso específico. ¿Se ha pensado de pronto ahorita en la simplificación, optimización del proceso, centralizar este repositorio como para que, no sé, Anita no tenga información descentralizada, Lili tampoco, nosotros como coordinadores, de pronto que ya sepamos que como que el archivo principal va a ser el de plan de pagos, pero se ha pensado quizás también en ese manejo de la información?
Sí, la idea es que Bueno, ¿quién más? manejar todo el archivo. Alguien creo que está hablando, pero creo que no es no es del tema. Y también van a estar las hojas de ejecución y compromisos presupuestales que bajan. Estás en mute, creo que, Carolina. Vale, bueno, continuamos con las preguntas. Entonces nos pregunta el señor Ricardo Arango. El Kaspersky no me está funcionando bien en equipos con Core i5, 4 GB de RAM y disco duro. Pero si el computador tiene SSD, si funciona bien, ¿se le puede hacer algún mantenimiento a la aplicación? Lo que te recomiendo allí, Ricardo, es que miremos el caso puntual. Te recomiendo abrir un caso de soporte para entender. Yo realmente no tengo capacidad técnica para responderte esto. Yo lo que te pido es que abramos un ticket de soporte para revisar específicamente y nuestro equipo de soporte pueda revisar el tema. Pero miremos este caso de una forma aislada, si quieres, para poder atenderlo. Bueno, el señor Omar se despide. Yo creo que podemos dejar hasta aquí el día de hoy, Fernando, y pues darle paso a Claudia que nos va a contar la promoción que tenemos para el día de hoy para nuestros asistentes aquí a este Café con Tech. Claudia. Bueno, muy buenos días. Agradecerles a ustedes por el espacio. Tech Soluciones es un aliado para nosotros que logramos conseguir con ellos para ustedes los asistentes al evento un beneficio. Se les va a dar a ustedes 3 años al precio de 2. Oportunidades que van a ser, obviamente que estén reportadas, que ustedes no tengan como el licenciamiento, vamos a poderlo manejar y allí podríamos revisar como las opciones de pruebas de concepto, si ustedes necesitan el acompañamiento para ver cuál es el producto que más se ajusta a las necesidades de su empresa, pueden solicitar el acompañamiento de Tech y lo van a tener de manera inmediata. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. A ti, Fernando, también muchísimas gracias por este espacio, por esta gran capacitación que tuvimos el día de hoy acerca de seguridad, sobre todo también por contarnos las bondades que tiene Kaspersky. A cada uno de nuestros clientes, muchísimas gracias por su asistencia. Esperamos cualquier duda, cualquier inquietud. Se pueden comunicar con cada uno de sus accounts. Esa es la idea. Y por aquí me preguntan que si solo por hoy la promoción. Bueno, la idea es que hablen con su account cada uno y pues obviamente que en este momento le demos apertura a un proceso pues para comenzar el licenciamiento. Entonces, pues comuníquense con ellos. Estamos todos en TEC abiertos a escucharlos, a atenderlos, a atender cada una de sus necesidades. Todo lo que necesiten, con muchísimo gusto estaremos para ustedes. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Feliz tarde.